La autoriza Mónica Martínez, que es una de nuestras adjuntas de Canto Blanco. Adelante, Irene. Buenos días. Lo primero, me gustaría agradecer a las doctoras Rivas y Vega que me han permitido exponer este caso y a mi tutora, la doctora Mónica Martínez, por su ayuda en el mismo. Nos encontramos con una mujer de 52 años que acude a las urgencias de nuestro centro por edemas hasta tercio distal de muslo, proximal de muslo, aumento de perímetro abdominal, edema palpebral matutino, asociando desde hace 2 semanas también orinas espumosas. Se realiza una anamnesis dirigida por aparatos y sistemas en la cual la paciente niega cualquier tipo de otra clínica. En cuanto a la exploración física, la paciente se encuentra febril, ligeramente hipertensa, eupneica en reposo con una saturación de oxígeno basal del 96%, la auscultación cardíaca es rítmica sin soplos. En cuanto a la auscultación pulmonar, el murmullo vesicular está conservado en todos los campos, sin ruidos sobreañadidos. En el abdomen apreciamos edema de pared y en las extremidades inferiores también los mencionados edemas con fobia hasta la raíz de miembros. En cuanto a los antecedentes de la paciente, es natural de Paraguay, lleva en España unos 20 años y fue diagnosticada de hipertensión en 2019, en tratamiento con ramipril. En este primer momento, y encontrándonos en la urgencia, realizamos un breve diagnóstico diferencial del estado de anasarca de nuestra paciente, en el cual tenemos que tener en cuenta medicamentos, insuficiencia cardíaca respecto a los edemas en las extremidades inferiores, la posibilidad de una trombosis venosa, y también podríamos tener en cuenta el empeoramiento agudo de alguna causa crónica, como podría ser una hepatopatía, alteraciones venosas o linfáticas o el hipotiroidismo. Pero teniendo en cuenta que tenemos unas orinas espumosas y que esto podría traducirse en proteinuria, lo más probable es que nos encontremos ante un síndrome nefrótico. Para confirmarlo, vamos a realizar una analítica sanguínea y de orina y también realizaremos una radiografía de tórax. La analítica sanguínea es esta, el hemograma y la coagulación y los iones se encuentran en rango normal. Respecto a la función renal, tenemos una creatinina de 0,99, similar a la basal de la paciente, con un filtrado glomerular estimado de 66, y el BNP es negativo. Respecto a la placa de tórax, el índice cardiotorácico es normal, no vemos ningún tipo de consolidación y sí que se aprecia el ligero derrame pleural derecho. Y esta es la prueba inicial que probablemente más información nos va a dar. Es un sistemático de orina que, si recordamos, es una prueba semicuantitativa que nos va a dar una idea de una estimación de la proteinuria, en este caso de la proteinuria glomerular, esto es, a expensas de albúmina. En este sistemático destaca 3 cruces de proteínas, esto se traduciría en unos 3 gramos de proteinuria. Asimismo, encontramos indicios de eritrocitos y leucocitos con una bacteriuria abundante con nitritos negativos y unos cilindros hialinos y granulosos abundantes. Todo esto nos traduce un daño glomerular. Pero, como sabemos, para hacer una evaluación correcta de la proteinuria deberíamos pasar a pruebas cuantitativas, como por ejemplo el estudio de orina de 24 horas o el cociente proteinina-creatinina en orina de micción. Esto es lo que realizamos y vemos una proteinuria de 8 gramos a expensas de una albuminuria de 5 gramos. Con todo esto sabemos que estamos ante una proteinuria en rango nefrótico con albuminuria severamente incrementada. Así podemos confirmar nuestro síndrome nefrótico. Y es más, la paciente presenta un síndrome nefrótico completo, con una proteinuria de más de 3,5 gramos al día, edemas y, como veremos en las diapositivas siguientes, también estamos ante hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Y me parece importante recordar que este síndrome nos predispone a fenómenos trombóticos e infecciones. Con todo esto, nuestra paciente ingresa en el servicio de nefrología. Me he permitido traer unas breves diapositivas de fisiopatología para recordar el síndrome nefrótico. En cuanto al edema, hay 2 teorías. La teoría clásica, que aboga por la hipovolemia, en el cual la hipoalbuminemia genera una disminución de la presión oncótica del plasma, lo cual produce hipovolemia con el consiguiente aumento de la ADH, de la actividad del sistema renina-angiotensina y del aumento de la actividad del sistema simpático, con una retención renal de sodio y agua que, unida a esta disminución de la presión oncótica del plasma, genera un aumento de agua en el espacio intersticial con el consiguiente edema. La teoría actual viene a decir que la lesión glomerular intersticial, el aumento de la sodio-potasio ATPasa del túbulo colector y la resistencia al péptido natriurético atrial generan una retención renal primaria de sodio y agua con un aumento del volumen sanguíneo, de la presión arterial y de la alteración de las fuerzas de Frank-Starling, que nos llevan al edema, aunque realmente se piensa que podría ser una combinación de las 2 teorías.
Y respecto a los otros problemas que hemos mencionado, se deben a un aumento de la permeabilidad glomerular. Esto hace que se filtren proteínas muy importantes, como por ejemplo proteínas de la coagulación, como la antitrombina 3, lo que nos predispone al tromboembolismo. Asimismo, se filtran inmunoglobulinas, en concreto las IgG, por su peso molecular, lo cual nos lleva a un aumento de las infecciones. El hecho de que haya albuminuria también nos daña los túbulos, generando una tubulopatía, y también nos produce un aumento de síntesis hepática de lipoproteínas excesivo, con la consiguiente hiperlipidemia y lipiduria. Bueno, y ahora que hemos recordado el síndrome nefrótico, nos tenemos que poner a pensar qué glomerulopatías nos lo pueden producir. Y tenemos que tener en cuenta glomerulopatías primarias, como por ejemplo el cambios mínimos, la membranosa, la focalis segmentaria y la membranoproliferativa, y glomerulopatías secundarias, como la diabetes mellitus, el lupus, la amiloidosis, infecciones, neoplasias y fármacos. En las siguientes diapositivas lo que voy a hacer es recordar un poco cada una de ellas y dar algunos datos a favor y en contra según nuestra paciente para tener una glomerulopatía u otra. Comenzamos con la glomerulopatía de cambios mínimos. Esta frecuentemente se da en niños, el 80% se da entre los 2 y los 6 años. Como factores predisponentes se ha postulado el linfoma no-Hodgkin, la nefropatía tubulointersticial por antiinflamatorios no esteroideos y la picadura de abeja. En la microscopía óptica no encontraríamos nada, encontraríamos un glomérulo normal, pues porque la fisiopatología de la enfermedad es una pérdida de la electronegatividad de la membrana basal. Y en la microscopía electrónica sí podríamos ver fusión de los podocitos. Responde muy bien a corticoides y tiene un excelente pronóstico a nivel renal. Con todo esto podríamos pensar que es poco probable que nuestra paciente tenga esta entidad. Sin embargo, entre el 15 y el 25% de los casos de síndrome nefrótico idiopático del adulto corresponden a un cambios mínimos, por eso le he presentado. Pasamos a la glomerulopatía membranosa. Esta se debe a un depósito subepitelial de spikes que generan un engrosamiento en la membrana basal. Y hay dos tipos, la idiopática, en la cual encontraríamos un anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa 2, también denominado PLA2R, en el caso idiopático, pero si en la biopsia renal encontramos los denominados spikes, deberíamos buscar una causa secundaria. Aquí tenemos tanto fármacos como el captopril, las sales de oro, patologías autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, infecciones como la sífilis o la hepatitis B y neoplasias como por ejemplo el cáncer de colon. Lo que esperaríamos encontrar en la microscopía óptica es ese engrosamiento de la membrana basal y en la inmunofluorescencia veríamos un depósito de IgG difuso. Esta es la glomerulopatía primitiva más frecuente en adultos, por lo tanto, si tuviésemos que apostar, quizás pensaríamos en esta. En cuanto a la glomerulopatía focal y segmentaria, hay tres tipos: primarias, secundarias, hereditarias. Es poco probable que nuestra paciente tenga una forma hereditaria, ya que carece de antecedentes familiares, y también poco probable que tenga una secundaria, ya que no tiene ninguno de los factores de riesgo, como es la obesidad, el consumo de heroína, la infección por VIH, la radiación o el reflujo vesicoureteral. En la microscopía óptica veremos esclerosis, como su propio nombre indica, focal y segmentaria, y tiene un mal pronóstico, con una evolución hacia enfermedad renal crónica terminal en el 50% de los casos. Y la traigo porque entre el 10 y el 15% de los casos de síndrome nefrótico del adulto presentan esta entidad. Y ya para finalizar con las glomerulopatías primitivas, la membranoproliferativa se da el 80% entre los 8 y los 15 años, esto es en pacientes más jóvenes que nuestra paciente. El 30% asocia síndrome nefrítico con hematuria macroscópica, fracaso renal agudo e hipertensión, y hay dos tipos, una mediada por inmunocomplejos y otra por complemento, pero en ambas veremos un descenso de la fracción 3 del complemento a nivel sérico. Con esto pasamos a las glomerulopatías secundarias. Respecto a la diabetes mellitus, es probablemente la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. La nefropatía diabética se define por una albuminuria persistente de más de 300 miligramos por gramo de creatinina durante más de 3 meses. Se da en un 30% en pacientes con diabetes tipo 1 y en un 20 o un 25% de los diabéticos tipo 2. Histológicamente se define por glomerulosis y alinización arterioral y por nefromegalia. Es poco probable que nuestra paciente tenga esta entidad, ya que necesitaríamos una diabetes de más de 15 años de evolución para poder encontrar una proteinuria en rango nefrótico. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, esta entidad es hasta 9 veces más frecuente en mujeres. Se da entre los 15 y los 35 años y es una enfermedad mediada por inmunocomplejos. Entre el 40 y el 80% de los pacientes con lupus tienen afectación renal
Y a nivel sérico esperaríamos encontrar anticuerpos anti-DNA en hasta el 70% de los pacientes. También se puede encontrar un descenso de la fracción 3 del complemento y estos dos parámetros sirven para medir tanto la actividad de la enfermedad y también están relacionados con las formas más agresivas. Esta patología tiene manifestaciones variadas, ya que hay más de 5 tipos en la biopsia renal, por lo tanto la biopsia es muy importante. También tienen diferentes manifestaciones a nivel clínico, encontrando una proteinuria en rango subnefrótico en los tipos 1, 2 y 4 y pudiendo encontrar proteinuria nefrótica más frecuentemente en los tipos 3 y 4, que son los más agresivos. Además, la biopsia renal es muy importante, ya que el tratamiento varía en función de la clase histológica. Y ya para finalizar, en cuanto a la amiloidosis, esta representa entre el 4 y el 17% del síndrome nefrótico del adulto. Entre el 70 y el 90% de las amiloidosis, tanto primarias como secundarias, tienen afectación renal y lo que esperaríamos encontrar es un rojo Congo positivo en la membrana basal. Si bien es cierto que nuestra paciente no tiene ninguna de las manifestaciones típicas, como el síndrome del túnel carpiano, la macroglosia, la equimosis periocular, la miocardiopatía restrictiva o la hepatomegalia, sí que tiene una manifestación característica que es la proteinuria extrema. Y con todo esto podemos ver que necesitamos las siguientes pruebas complementarias: la evaluación de la proteinuria, una detección de autoinmunidad, serologías y un proteinograma, así como la mencionada biopsia renal. En cuanto a la analítica, es prácticamente superponible a la previa. Vemos la hiperlipidemia previamente mencionada y encontramos una hemoglobina glicada de 5,4, por lo cual podemos descartar probablemente una nefropatía diabética. Los marcadores tumorales son negativos y el pico, no encontramos pico molecular en el proteinograma, pudiendo descartar probablemente una amiloidosis. La analítica de orina es superponible a la previa y en esta imagen podemos apreciar unos cilindros granulosos. Y en cuanto a la ecografía de vías urinarias, encontramos un parénquima renal normal, sin alteraciones reseñables. ¿Qué hay de la serología? Bueno, pues esta es negativa para VIH, virus hepatotropos, sarampión, varicela y parotiditis, así como para espiroquetas. El estrongiloides y el esquistosoma también son negativos y, bueno, no es una serología, pero también se realiza una PCR de parásitos intestinales que es negativa. Y volviendo a las serologías, encontramos una IgG positiva para Chagas con una PCR negativa, una IgG positiva para dengue con una IgM negativa y una prueba treponímica positiva para sífilis con una prueba reagínica negativa. Con todo esto podemos ver que estamos ante una sífilis latente, que si recordamos de diapositivas previas nos predispone a una glomerulopatía membranosa. Aquí no vamos a encontrar el anticuerpo antiplados-R porque sería una forma secundaria, pero lo que sí que esperaríamos encontrar son los característicos spikes. Y bueno, se realiza una interconsulta a la unidad de infecciosas y se decide tratamiento con 3 dosis, una cada semana, de penicilina intramuscular. En cuanto a la infección por Chagas, la paciente parece tener una fase crónica que, si recordamos, pues nos predispone al bloqueo de rama derecha, la miocardiopatía dilatada, al megacolon y al megaesófago. Nuestra paciente no parece tener ninguna de estas manifestaciones, el electrocardiograma es normal, el ecocardiograma también, y la gastroscopia no tiene hallazgos patológicos. Faltaría por realizar un tránsito y un enema opaco, pero el estado clínico de la paciente la verdad que no lo permitía. ¿Pero qué del riñón? Bueno, pues el Trypanosoma cruzi puede provocar daño renal por 2 mecanismos. Uno sería por disfunción cardiovascular, si tenemos una afectación cardíaca que nos diese un síndrome cardiorrenal, y la otra sería por formación de inmunocomplejos. La lesión glomerular más asociada al Chagas, dentro de que estas son infrecuentes, sería la membranosa y la membranoproliferativa. Y en cuanto al dengue, este también puede provocar daño por formación de inmunocomplejos, siendo la glomerulopatía más frecuente la proliferativa mesangial. ¿Y qué hay de la autoinmunidad? Bueno, pues encontramos unos anticuerpos antiplados R negativos, por lo cual podemos descartar una glomerulopatía membranosa idiopática. Los ANCAS también son negativos, pero lo que sí que es positivo son unos ANAS, además al título alto, unos anticuerpos anti-DNA de doble cadena, así como los antihistonas y los anti-RO. Y el complemento se encuentra en rango normal. Con todo esto, cumplimos los criterios de entrada para el lupus eritematoso sistémico, cumplimos un dominio inmunológico con los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que nos dan 6 puntos,
así como cumplimos una manifestación clínica, que sería la proteinuria. Ya, aunque todavía no dispongamos de la biopsia renal, ya contaríamos con 4 puntos que, sumados a los 6, ya nos dan los 10 puntos para ser clasificados como lupus. Y como hemos avanzado en diapositivas previas, es muy importante la biopsia renal en esta entidad, ya que tenemos clases histológicas diferentes y otras formas clínico-histológicas, como por ejemplo la podocitopatía lúpica, la microangiopatía trombótica o la nefritis intersticial. Y ya por fin tenemos la ansiada biopsia renal, que esperamos que nos dé más información sobre esta entidad. Encontramos un glomérulo ópticamente normal, donde no apreciamos proliferación subendotelial, proliferación mesangial, tampoco apreciamos doble contorno, no apreciamos semilunas ni spikes. Con todo esto, y respecto a la podocitopatía lúpica, respecto a la glomerulopatía lúpica, podemos descartar los tipos 2, 3, 4 y 5, donde sí podríamos encontrar alguna de estas manifestaciones. Con todo esto, nuestra biopsia es compatible con 3 entidades. La enfermedad de cambios mínimos como glomerulopatía primaria, si bien es cierto que esto es poco probable, ya que sabemos que estamos ante un lupus eritematoso sistémico, y luego con 2 tipos de glomerulopatías lúpicas, que sería la glomerulopatía lúpica de cambios mínimos, esto es la clase 1, y con la podocitopatía lúpica. Y la diferencia entre las dos, ya que histológicamente son superponibles, es la clínica, ya que en la clase 1 encontraríamos una proteinuria en rango subnefrótico. Sin embargo, la podocitopatía lúpica sí que nos puede dar esta clínica, aunque es una entidad infrecuente que se da en menos del 1% de los pacientes con lupus. De tal forma que pasamos a la inmunofluorescencia. Aquí encontramos unos depósitos glanulares finos en asas capilares de IgG, IgM, C1q y C3, y depósitos finos aislados de IgA, cadenas ligeras kappa y lambda y fibrinógeno. Todo esto corresponde con un patrón full house, que si bien es cierto que estamos ante una inmunofluorescencia muy débil, que sí que podría corresponder tanto con una clase 1 como con una podocitopatía lúpica, es mucho más característica de tipos histológicos más agresivos, como por ejemplo la 3 y la 4, y sería compatible especialmente del tipo 2 en adelante. Con todo esto, y aunque seguimos pensando que estamos ante una podocitopatía lúpica, sería bastante importante tener un estudio ultraestructural con microscopía electrónica, ya que podríamos encontrarnos con una clase histológica más avanzada en una fase muy incipiente, como bien podría ser un tipo 5, una membranosa, donde sí que vemos esta inmunofluorescencia, pero como podría ser una clase incipiente, pues todavía no viésemos los spikes a nivel óptico. Y también como curiosidad, os traigo que hay otras entidades que pueden simular este patrón full house, como es la coinfección por sífilis y parvovirus B19. Sin embargo, esto sería poco probable en nuestra paciente, ya que se realiza una detección de treponema en la biopsia renal, siendo esta negativa. ¿Y qué esperaríamos encontrar en la microscopía electrónica en esta podocitopatía lúpica que sospechamos? Bueno, pues esperaríamos encontrar fusión de los podocitos sin otros daños, ni a nivel del túbulo ni a nivel del glomérulo. Y quizás aquí os estéis preguntando, pero ¿cómo fue la evolución de nuestra paciente? Bueno, pues la paciente llegó en un estado de anasarca, se realizó un bloqueo secuencial de la nefrona usando furosemida, acetazolamida, higrotona, que es una tiazida-like, canrionato, que es un antagonista de la espironolactona, y también se usaron apuréticos como por ejemplo el tolvaptan. Pese a todo ello, la paciente no solo seguía en estado de anasarca, sino que desarrolló un fracaso renal agudo a KIN3, llegando a creatininas de hasta 4. En este contexto se utilizó albúmina intravenosa y, como sospechábamos esta podocitopatía lúpica, también se inició corticoterapia. Con todo esto, la paciente logró su peso seco y mejoró clínicamente. Y para resumir los diagnósticos, estamos ante un síndrome nefrótico por podocitopatía lúpica, un lupus eritematoso sistémico, un fracaso renal agudo a KIN3 de etiología funcional resuelto, una enfermedad de Chagas crónica en fase indeterminada y una sífilis latente. Y respecto al tratamiento de lupus eritematoso sistémico con afectación renal,
pues aparte de unas recomendaciones de dieta y hábitos de estilo de vida saludable, es crucial el control de la tensión arterial. En este caso, el objetivo sería de menos de 120-75 milímetros de mercurio, con una proteinuria objetivo de menos de 0,7. Para ello debemos utilizar IECA-SUARA2, pudiéndose adicionar también ISGLT2 como nefroprotectores. Y respecto a la podocitopatía lúpica, bueno, pues se suele recomendar un tratamiento con hidroxicloroquina, y respecto al tratamiento inmunosupresor, la primera línea del tratamiento son los corticoides. En el caso de nuestra paciente se usó hidroxicloroquina, por supuesto, y 1 miligramo kilo al día de prednisona. Y luego podemos encontrar dos situaciones: que el paciente sea corticoresistente, en el cual se puede utilizar inhibidores de la calcineurina, que no fue necesario ya que nuestra paciente respondió muy bien, y el caso de que los pacientes sean recaedores frecuentes, corticodependientes, donde se puede utilizar rituximab o un ciclo corto de ciclofosfamida. En caso de contraindicación o intolerancia a rituximab, se puede usar análogos del ácido micofenólico. En el caso de nuestra paciente, y dado que se sabe que la podocitopatía lúpica tiene muchas recurrencias, en algunas series hasta el 89,5%, y teniendo en cuenta que hay alguna duda de que podamos estar ante una clase histológica más agresiva en una fase incipiente, se optó por el ácido micofenólico. ¿Y cuándo deberíamos repetir la biopsia renal? Bueno, pues en 3 circunstancias. En caso de que tengamos una respuesta incompleta o refractariedad al tratamiento inicial, en el caso de que sospechemos una nefropatía no relacionada con el lupus o en el caso de que tengamos una recidiva o brote. En cuanto a las biopsias de control o protocolo, hay mucho menos consenso. Y ya para volver a nuestra práctica clínica habitual, a los pacientes que están diagnosticados de lupus pero que quizás todavía no han tenido ninguna afectación renal, ya que sabemos que el lupus es una enfermedad donde predominan clínicamente los síntomas extrarrenales, pues debemos solicitar una biopsia renal cuando tengamos una proteinuria de más de 0,5 gramos cada 24 horas, anomalías del sedimento urinario como hematíes dismórficos, cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios coincidentes con la presencia de proteinuria o un deterioro de la función renal que creamos secundario al lupus. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por vuestra atención.